La charla se llama Enredos de campo en un territorio híbrido y desmontando una etnografía sobre activismo y aprendizaje en redes de Internet comunitaria. El título tiene que ver con esta cuestión de mi investigación, que fue, digamos, una investigación mixta, en parte, digamos, presencialmente, físicamente, y otra parte, como decía Axel, muy vinculada a Internet y a también desentrañar qué es Internet, las distintas formas de Internet, en este caso lo que no sé si conocen y vamos a ver de a poquito qué es lo que se denomina Internet comunitaria. Una de las primeras cosas que me gustaría comentar en relación a esto de desmontar es, tal vez a ustedes ya estén trabajando y estén investigando, a mí una de las cosas que me costó mucho fue definir mi tema, ¿no? Y esto que están viendo acá es una instalación que yo hice en la defensa de mi tesis de doctorado. En este sentido, ese banco tiene una intervención que, aunque parezca bien caótica, intenta representar todos los dispositivos. Ahí hay un grabador periodista, una cámara de fotos, hay un celular, hay dos generaciones de celulares, hay mucho papel, hay borradores de la tesis, hay bibliografía de los grupos informáticos con los que trabajé, hay una remera específicamente ahí que es la remera que me dieron en el primer evento en el cual definí mi tema de investigación, que fueron las redes de Internet comunitaria. Yo intentaba investigar Deep Web o Internet profunda, y en esa búsqueda fui a una charla en la cual había un ingeniero cordobés que iba a hablar de Deep Web en el Centro Cultural San Martín, y ahí también había otra charla que hablaba de redes inalámbricas de Internet comunitaria. Y fui a esa charla y obviamente decidí investigar la Internet comunitaria, las redes libres, como se denominan, y los grupos que arman redes libres específicamente porque me pareció que era algo completamente, más allá que la Deep Web tiene su encanto, era algo que tenía que ver con esta hibridez, con esto de tener una red libre en la ciudad de Buenos Aires, de la cual yo podía ser parte, y por otro lado también tomar contacto con un grupo que estaba planteando algo que no era lo hegemónico en la forma de considerar a la Internet, o por lo menos como yo la entendía en ese momento. Y el título de la charla era el siguiente: Redes libres y su impacto en la sociedad, como eje de inclusión y democratización de Internet. Y esas dos palabras, inclusión y democratización, me parecieron sumamente, digamos, significativas, y obviamente me interesaba cómo desde este tipo de grupos informáticos se encaraba la inclusión y la democratización de Internet. Y bueno, eso fue un poco la decisión que tomé luego de esa anticonferencia que se llama Barcamp, que es una conferencia informática donde la cerveza sirve de estimulante para las ideas, y si hay canilla libre. Y entonces esa fue un poco mi definición del tema de estudio, ¿no? Después fui problematizándolo, pero en principio ese fue el comienzo, y terminó en esta pequeña instalación que de alguna manera trató de dar cuenta de esos enriedos, ¿no? Esta idea de mesh, ¿no? De madeja, de enriedo, que de alguna manera fue la elaboración de mi tesis, ¿no? Con distintos formatos, formato papel, formato digital. Esta instalación se complementaba con una red libre, una pequeña red libre después que vamos a ver, que son más performáticas, más artísticas, y que cuando uno estaba accediendo en ese lugar a esa red, podía acceder a mi tesis, podía acceder a una versión de la red libre comunitaria, pero más situada, más local. Bueno, pero en principio esto, ¿no? ¿Cómo elegí mi tema? ¿Qué fue lo que me sedujo? Y esta pequeña instalación que también tiene que ver con esta idea de la etnografía como texto o como producto final. Esta instalación también era parte de esa etnografía. De hecho hay videos, hay un link a un video que después los invito a que vean, que está en YouTube. Se llama sobre mi trabajo de campo, y cuenta un poquito con algunos videos que encontré en internet de la gente con la que yo trabajé, y videos de imágenes propias, un poco a contar lo que fue mi trabajo de campo. Específicamente este video formó parte de la defensa de la tesis, y otra de las herramientas que yo utilicé en campo fue una página en GitHub, ¿no? Donde está el video que era un elemento como si fuera un blog,
pero específicamente GitHub es una red que utilizan los informáticos para intercambiar programas, y lo que hice fue ir compartiendo avances en una wiki que tiene esta red GitHub, avances de mi tesis y intercambiando con ellos opiniones, ir como haciendo una construcción conjunta, ¿no? Y ahí también está colgada hoy mi tesis y la última versión borrador con un índice diferente al que quedó al final. Pero bueno, también pueden acceder tanto a la tesis, a la wiki que estamos hablando y al videíto que complementó esa presentación inicial que hice de mi tesis el día de mi defensa. Bueno, y avanzando un poquitito más, el temario que tengo previsto son 6 puntos, voy a ir bastante rápido, en todo caso después volvemos a los puntos, pero tiene que ver primero con qué son las redes de Internet comunitaria, para entender bien de qué tratan esos grupos, qué es lo que se proponen. Después algunas reflexiones en relación a ese campo mixto o híbrido que les hablaba al principio, y algunas reflexiones sobre lo que fue la etnografía de lo digital de mi tema de investigación. Después un marco general de lo que es la informática de la dominación y una concepción de lo que son las máquinas y la red galáctica. Después voy a hablar algo muy breve, muy rápido sobre sociabilidades informáticas y copresencia y algunas controversias que yo encontré en campo, para después avanzar sobre el aprendizaje libre cooperativo basado en problemas, y la combinación con esta idea de terminal de Internet a voluntario activista o utilizador, que fue esa relación que yo me planteé, la pregunta central en mi investigación. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Alguien que me diga que sí? Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, vamos con el primer punto. ¿Qué son las redes inalámbricas con Internet comunitaria? Pregunta antes de comenzar. ¿Alguien escuchó de esto? ¿Alguien sabe algo? ¿Hay alguien que participa de alguna red? Simplemente para saber. No, la primera vez que lo escuchan. Bueno, estas redes se llaman redes libres, ¿sí? Porque de alguna manera estos grupos informáticos lo que dicen es que son redes construidas, ¿sí? como pequeños, son intranets. Si trabajaron en alguna compañía o participaron, son intranets, son redes cerradas, redes locales, ¿sí? Estas redes se denominan libres justamente por eso, porque no dependen de la conectividad comercial, digamos, de Internet, aunque sí pueden interactuar con esa conectividad comercial. Y lo llaman comunitaria porque generalmente prosperan en lugares donde no hay una conexión comercial o a ningún proveedor le resulta cómodo o ningún proveedor tiene la posibilidad de establecer una infraestructura de conexión. Entonces lo que hacen estos informáticos es que primero la gente se conecte entre sí para tener lo que llaman una red digital que permite hacer el intercambio en algunas plataformas de video, de música e inclusive el servicio de mail. En algunos casos, por ejemplo en África, hay pequeños poblados, pequeñas aldeas que tienen una red local a la cual la gente se comparte se comunica, y puede compartir archivos, y una vez por semana el colectivo que llega a ese lugar hace el intercambio con el envío y la recepción de los correos electrónicos de la plataforma que instalan en esa red libre. Son redes que están pensadas para esos lugares, la última milla o los lugares donde no llegan las cuestiones comerciales. Y son inalámbricas porque generalmente no utilizan cables, sino que utilizan ondas, Wi-Fi específicamente, aunque siempre el cable está presente. Por eso la imagen de presentación de esta charla tenía los cables que nadie habla, pero están, y son los que permiten hoy por hoy la conexión, más allá de los avances que ha habido en conexión satelital o de onda. Bien, eso para que tengan una idea de la red libre, de lo que significa el concepto. Y después este es un aviso que yo contacté en esa primera red, digamos, en qué era una red libre y qué decían estas informáticas de qué es una red libre. Bueno, las ventajas eran que uno podía compartir aplicaciones, que podía ahorrar dinero, porque con una conexión a un proveedor comercial uno podía distribuir esa conexión y que haya varias personas conectadas, digamos, ¿no? Muchas personas conectadas a ese único abono, ¿sí? Entonces se podía ahorrar pesos. Hay una comunicación no controlada, ¿sí? Es decir, que no hay alguien externo que esté pudiendo espiar nuestros datos o pudiendo sacar información que nosotros no queremos dar.
La propiedad de la información es de la comunidad, la propiedad queda en los servidores de la comunidad, no en servidores como nosotros ahora todos los datos que tengamos en Google o esto mismo está pasando por los servidores de Estados Unidos, digamos, ¿no? Una atención y una formación a la privacidad de los datos y de lo que hacemos en esa red, en la red libre. Aprovechar el ancho de banda, como decía, eso permitía ahorrar pesos y hay cuestiones técnicas que hacen que ese ancho de banda se optimice y no como nosotros que ahora pagamos a cualquiera de los proveedores y el ancho de subida y la velocidad de subida y de bajada es distinta, entonces ahí hay una cosa más de igualdad en el ancho de banda, más orientado a que uno comparta y suba que a salir. Bueno, poder compartir, no solo consumir el upload. Esas son las ventajas que daban de las redes libres en esa charla que obviamente a mí me interesaron muchísimo y me decidí a hacer una etnografía sobre estos puntos. Lo segundo tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer una etnografía. ¿Cómo? En ese momento yo no tenía experiencia en lo que tiene que ver con etnografiar lo digital, entonces era todo un desafío esa entrada a campo, esa construcción del campo digital, online, offline, analógico, ¿no? Es un campo que me llevó, digamos, a estar muchísimas horas conectado y ahora vamos a ver a ver la forma de poder hacer un registro de todo eso que acontecía en los blogs, en los wikis, en los chats de ICR, bueno, en una serie de cuestiones, aprender programación, todas cuestiones que vinculadas con lo digital que eran todo un desafío, el aprendizaje, digamos, de alguna manera de esa jerga informática repleta de términos en inglés y de siglas, y también, obviamente, poder hacer campo más, si quieren, tradicional, clásico en la antropología, y estar con una carpa metido en una montaña, viviendo con una comunidad rural de tecno-hippies, por ejemplo. Bueno, esto implicó todo un aprendizaje para entender esto de etnografiar en lo digital, etnografiar desde lo digital, con lo digital y sin lo digital, ¿no? Alguna manera de poder ver cómo iba abordando ese trabajo etnográfico y muy atado, ya lo sabrán los que han estado en alguna otra charla o que forman parte del Círculo de Estudios de Antropología de lo Digital, a George Marcus, ¿no? Con esta idea de la etnografía multisituada. Y en esa lógica de seguir algunas de las cosas que yo les decía, de los conceptos claves que tuve que ir siguiendo, tuve que ir construyendo desde la mirada o desde la concepción nativa y también como algunas como categorías analíticas y rastreando cuestiones teóricas vinculadas con las ciencias sociales, la antropología y vinculado también con definiciones más de ingeniería, de informática. Esta es como un pequeño resumen, ¿no? Por ejemplo, para tomar la idea de comunidad online y offline, el concepto de comunidad, como sabemos, es muy complejo, controvertido en la sociología y la antropología, y también le sumamos las definiciones de comunidad que tienen en las ingenierías o la informática en general, ¿no? Después cuestiones que tienen que ver con mi formación de base y que tuve que revisar en relación a lo que es la educación, la ciencia de la educación, toda la cuestión de aprendizajes, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, que fue lo primero que me apareció en el campo y que no estaba en esas preguntas iniciales que yo me hacía a la hora de mi necesidad de aprender y las distintas escalas y instancias que planteaban los informáticos para que yo y todos aquellos que nos acercábamos a las redes libres pudieran aprender en la práctica específicamente. Bueno, alguna pequeña diferencia que se puede hacer desde afuera sobre el concepto de activismo y el de voluntario, que ellos llamaban voluntariado. El eje central del software libre, ¿qué es el software libre? Su diferencia con el software abierto específicamente, que no sé si alguno de ustedes lo tiene claro, pero es una rama que el software libre plantea determinadas libertades que uno tiene para hacer con el código y que si se cumplen el software es libre y si no se cumplen el software no es libre, y en las cuestiones ahí vinculadas con el copyright. Pero la red de pares, esta idea de trabajo siempre en pares que se da en la informática y específicamente en el software libre, la idea de Internet y de intranet y la lógica de informática de la dominación, ¿no? Que es un concepto de Donna Haraway que a mí me pareció súper útil para poder plantear este avance de los conceptos informáticos en prácticamente casi todas las disciplinas, ¿no? En las humanidades, en las llamadas, digamos, ciencias matemáticas, en la salud. Siempre ahora la informática está siendo transversal y está como tomando muchísima fuerza, sin una reflexión desde mi punto de vista, que un poco lo que vi en lo que implican las lógicas de modelado o de programación informática o de concepción de las soluciones en informática.
Bueno, esto es como una de las aproximaciones a esa mesh, a esa madeja que conceptual que fui armando. Y acá vemos, este es una imagen de mi cuaderno de campo que también tenía esta doble, ¿no? El cuaderno analógico y el cuaderno digital, con ese enriedo, digamos, donde una de las primeras cosas que apareció a simple vista ahí era esta cuestión, digamos, más laturiana, donde aparecen programas como la Pirate Box, aparecen seudónimos como Árbol, aparece el nombre de eventos como Nerdearla o la Eco Party, aparecen cuestiones como los nombres de las redes con las que yo trabajé, como Isla Libre, aparecen organismos internacionales de tecnología, aparecen bueno, una serie de cosas, de proyectos que yo tuve que ir marcando y que empezaron a hablarme de esta idea de lo multisituado y esta idea de la hibridez y esta idea también, si quieren, de cierta simetría entre humanos y no humanos, digamos, ¿no? Entonces, este mapeo que yo iba haciendo en mi cuaderno de campo, porque la verdad es que me permitía de alguna manera tener un registro y una guía para ir viendo cómo iba avanzando esa madeja y cómo se iban agrupando las personas y las cosas. Me fue de bastante utilidad. Tengo una versión digital también, pero como mi formación generacional tiraba más, no pude dejar de lado el cuaderno de campo. En esto de ir haciendo etnografía en lo digital y me fueron apareciendo algunas cuestiones vinculadas con pequeños proyectos como que me permitían entender lo que era una red libre, lo que era un grupo informáticos que armaba una internet comunitaria, y los tres grupos que yo encontré tienen que ver casi con tres grupos de informáticos con concepciones, digamos, de lo que es el activismo informático bastante diferentes, y también las cuestiones de aprendizaje bastante diferentes, ¿no? Biblioteca Guerrilla es un proyecto vinculado con un grupo informático anarquista, y un poco lo que plantea es esta idea de la zona temporal autónoma, ¿no? O sea, liberar zonas en forma temporal, ¿no? Es decir, uno puede establecer con un celular o con una placa digital, armar una red en el subte, en una estación de subte en un momento, y compartir bibliografía, libros, liberar algo, armar un chat, etcétera, como en arte sería una especie de performance. Y Biblioteca Guerrilla tiene como esa lógica más allá de la internet comunitaria que plantean los grupos anarquistas, más siempre vinculados a las bibliotecas populares, recuperando esa tradición anarquista tradicional. Los grupos que yo encontré en la Ciudad de Buenos Aires mantenían esa lógica libertaria. Y estas tres redes, Pirate Box es un proyecto de la Universidad de Nueva York, más artístico, y que también plantea esta idea del pirata, de la cajita pirata, que permite la acción o la conexión de determinados celulares o dispositivos en un mismo lugar para compartir archivos. Y por último, Letras Viajeras, que es un desarrollo de Hiccup que se instaló en otra época en los colectivos de larga distancia para que la gente se pudiera descargar libros en internet. Estas tres experiencias a mí me sirvieron para entender la centralidad del concepto de compartir como una categoría fuerte dentro de los grupos, y una categoría que iba a ser implementada de diferentes maneras, pero que básicamente yo necesitaba poder conocer e instalar y manejar estas tres experiencias para avanzar en mi conocimiento de campo. Y también acá hay una lógica interesante en cuanto a la entrada a campo, ¿no? Como hay como una fuerte diferenciación entre el novato y el experto, y la pretensión siempre es, por eso la lógica del aprendizaje, que uno vaya convirtiéndose en un experto y vaya pudiendo avanzar en niveles de conocimiento técnico un poco más críticos y especializados, digamos, ¿no? Entonces ahí hay como toda una cuestión de necesidad de ir aprendiendo determinadas lógicas de programación, y fundamentalmente que detrás de toda aplicación hay un código, y que ese código uno lo puede manejar, lo puede hackear, lo puede modificar y apropiárselo para distribuirlo y compartirlo. Esa es como uno de los ejes centrales de estas redes. Estas redes, para que tengan una idea, Wifinet es una de las redes
libres comunitarias más grandes del mundo, que está en Cataluña. Después hay una asociación para el progreso de las comunicaciones que también tiene una fuerte presencia en África y en Latinoamérica. Y en general no son muchas las redes. Yo llegué a contar cerca de 400 en todo el mundo, por lo menos en el rastreo que he hecho. Pero sin embargo tienen como un peso en eso que, si bien todos los estados y empresas, digo, de hecho hay muchas iniciativas de conectividad y de acceso a Internet a nivel mundial, las redes lo que plantean es el concepto central, como yo les decía, del compartir y de generar comunidad, en el sentido de empoderar a las personas por sobre esa idea de acceso amigable y acrítico que plantean tanto las iniciativas estatales como las iniciativas privadas. De hecho, Facebook ha tenido un proyecto de conexión a nivel mundial más así basados en base a la conexión de los celulares. Google ha tenido el proyecto LUNS, o lo tiene el proyecto LUNS, que ahora lo tiene para zonas de catástrofe con globos aerostáticos, y Elon Musk también tiene una idea de pequeños conglomerados de satélites, racimos de satélites, por decirlo de alguna manera, que también permitirían conectar en breve a todo el mundo. Pero estas redes plantean más allá de la conexión, que no es solamente la conexión, la cuestión que veíamos antes de inclusión, sino justamente tener un dominio de esa tecnología, una apropiación, dirían otro de los grupos, popular de esa conexión. Apropiación entendida como por lo menos saber, comprender que detrás de todo lo que usamos, ya sea un aparato físico, ya sea una interfaz de software, existe atrás un código, existe una intención y existe una construcción que puede ser deconstruida y darle un nuevo sentido, ¿no? Ahí también el concepto de hackeo que trabajan mucho en estos grupos informáticos. Bien, concretamente, esto es en mi tesis, si ustedes van a echarle una ojeada, no digo que la lean toda, pero hay un capítulo que yo llamo estrategia metodológica, y después hay otro que son herramientas digitales y un anexo a herramientas digitales que yo utilicé, y muchas, digamos, sirven para hoy etnografiar en Internet. Y hay como un resumen de cuáles fueron los pasos. Bueno, primero registrar todo lo que acontece en las pantallas. Es algo que cualquier etnógrafo o etnógrafa digital hoy sabe, que es necesario registrar todo lo que acontece en las pantallas. Yo ahora, por ejemplo, estoy grabando esta charla con un programa que se llama A2B Catcher, y hay muchos, lo estoy usando ahora, pero básicamente hay bastantes programas que permiten hacer esto. Y cada uno irá buscando las herramientas. No voy a hacer un detalle de herramientas, pero sí la idea de que hay que registrar todo lo que acontece en las pantallas, hay que registrar todo lo que pasa fuera de las pantallas, y si no pasa nada fuera de las pantallas, preguntarse por lo menos qué pasa fuera de las pantallas y tratar de complementar para salir de esta lógica por ahí más de la existencia de un ciberespacio aislado, siempre tratar de buscar algún registro o alguna conexión con aquello que pasa fuera de las pantallas. Archivos de texto y digitalización de documentos. Hay muchísimos archivos que vamos a tener, y vamos a tener que digitalizar otros tantos que por ahí no están en versión digital, o que si lo están, vamos a tener que tener un sistema de archivos muy organizado, algo que también es fundamental, y estar preparados con muchos backups para no perder información, cosas que a mí también me ha pasado varias veces. Después, el tema de llevar un cuaderno, ya saben, y un diario de campo digital y analógico, es decir, las dos. Yo llevaba las dos, el digital y el analógico. Muchas veces me ha pasado que he perdido por algunas cuestiones que ya les contaré, partes del cuaderno de campo digital, y bueno, tenía por suerte el backup analógico. Bueno, después la gestión digital de datos y análisis cualitativo, eso es súper interesante, porque creo que hoy por hoy, con la gran cantidad de información que tenemos, es indispensable manejar algún software de gestión cualitativa, llámese En Vivo, Atlas-T o el que quieran, pero es necesario, porque si no es imposible manejar tanta cantidad de datos, y también de alguna manera poder confiar en ese diario de campo, cuaderno de campo, para poder ir haciendo los recortes y las recurrencias que vamos encontrando en campo. Y los textos transmediales o los working in progress, ahí yo les dije el uso que hice de esa
primera versión que iba compartiendo en GitHub y que me permitía de alguna manera poder también intercambiar con los grupos informáticos los avances, las cosas que yo iba seleccionando, las cosas que me llamaban la atención, y ir discutiendo algunas cuestiones vinculadas con los conceptos con los cuales trabajaba. Así que me parece que esa es como la estructura que yo encontré, por lo menos, y que para ahí les puede servir a ustedes para ir dando cuenta de cómo fue para mí etnografiar lo digital, con lo digital, en lo digital. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Porque no, me perdí la... Bueno, estamos en la mitad, pero pues si no acelero un poquito. Eh, bueno, máquinas y red galáctica. Acá yo en mi tesis hice una especie de construcción, de síntesis del concepto de máquina, ¿no? Recuperando un poco algunas nociones de lo que nosotros llamamos máquina o a la PC, digamos. Esos informáticos son de la vieja escuela, los que yo trabajé, son informáticos de la old school, como ellos se denominan, y son muy fierreros, digamos, fierreros en el sentido de los cables, de las computadoras de desarmar, de los microchips, etcétera. Y para ellos había máquinas, ¿no? Después estaba el software y eran programadores eximios, pero ellos lo que programaban era inclusive máquinas virtuales. Entonces yo hice como una elaboración del concepto de máquina muy parecido, después me di cuenta al concepto de interfaz que tiene Carlos Scolari, ¿no? En lo cual la máquina alude más a la cuestión Foucaultiana de dispositivo, donde también tomando un poco de Latour, incluyo a los humanos y a los no humanos, ¿no? Y en ese concepto de máquina. Y la red galáctica, porque Internet tiene esta lógica que también viene de la ciencia ficción, de existir, de comunicar a todo el mundo, de conectar a todo el mundo a través de una red galáctica, ¿no? Entonces ahí la lógica me parece a mí interesante tomar, que esas dos ideas, la idea de máquina entendida como dispositivo, tiene una serie de conflictos que hasta el año 2011 en los grupos con los cuales yo trabajé encontré esta guerra en contra de Microsoft, que han tenido distintas victorias. De hecho, GitHub, que les contaba, era una herramienta independiente de software libre, y la terminó comprando Microsoft con un éxodo de informáticos desde esa aplicación a otras. Pero bueno, este era un poco el panorama: Google, Facebook, Apple, Microsoft en el centro. Hoy por hoy hay otros enemigos. Hay un libro de Natalia Suazo que se llama Guerras de Internet, que un poco recupera y actualiza todo esto. Pero esto es importante porque siempre estaba presente en los grupos estas lógicas, digamos, de guerra, estas lógicas que tienen que ver con lo político y que tienen que ver con una lucha por la definición de lo que es Internet específicamente. Y estos grupos, de hecho, lo que decían es que en esa guerra de Internet, digamos, los usuarios y el software libre siempre estaba como del lado del usuario, de la usuaria, de la comunidad, de las personas, para poder tratar de que Internet no sea el monopolio que querían las grandes, y no sea cerrada, sobre todo, ¿no? Esta idea de poder tener una apertura y una libertad en la decisión de qué es lo que hace el código. Y ahí se empezaban a generar estas sociabilidades informáticas en copresencia, ¿no? Presencial, física y presencial analógica, de manera sincrónica y asincrónica, en grupos de chat, en wikis, que era fundamental. De hecho, yo tengo muchísimas anécdotas de campo en las cuales, si uno no tenía noción de lo que se había estado discutiendo en determinado chat, después no entendía lo que estaba pasando en la reunión. De hecho, estuve en un momento en un festival de intercambio de identidades y no lo sabía. O sea, me costó hasta que alguien me explicó qué es lo que estaba pasando. Yo no entendía qué es lo que pasaba, que se intercambiaban códigos de manera física, porque lo físico sigue siendo para ellos lo más seguro. Por eso se hacían reuniones presenciales, y recién cuando alguien me explicó, y yo no había leído ni decodificado eso en el chat, me perdía la significación y la interpretación de lo que estaba viendo en esa reunión de la cual estaba participando. Entonces me parece súper importante ida y de vuelta entre lo digital y lo analógico.
Y en cuanto a las controversias, acá yo les voy a mostrar, esta es una foto de uno de los grupos, el grupo de Buenos Aires, que es un grupo que yo defino como más técnico, ¿no? Son los técnicos porque su preocupación central estaba por esta idea de los fierros, de flashear rutas, de levantar antenas, de comunicar nodos, pero quizás con una tradición más heredada de los radioaficionados, donde sí se plantean como una red capaz de actuar en cuando se cae internet, pero como diríamos están como más enfocados en la cuestión técnica, en la cuestión de programación. Y acá tenemos como dos modelos, el que ven arriba, que es el modelo de conexión de internet que todos conocemos, de una persona con un dispositivo y un router se conecta a un ISP, y ISP se conecta a la nube, digamos, ¿no? Y así con cada uno de nosotros. Las redes libres plantean otro esquema. El esquema es que hay tres personas que se conectan con tres dispositivos distintos, ¿sí?, a un solo ICP. O sea, con cada uno con su roteador, pero cada uno a un y ese ICP es el que sostenga en internet. Esto que yo les decía al principio de poder compartir. Entonces, la infraestructura que ellos plantean es distinta. Por eso este grupo de Buenos Aires estaba planteando Ciudad Libre, planteaban justamente que había que cambiar la infraestructura. O sea, para eso lo más importante era esa infraestructura de red, para que después las personas pudieran tener otra lógica social de intercambio. Y por el contrario, Isla Libre es otra red que estaba en el delta del Tigre, y en esta red, que ellos se autodenominaban tecno-hippies, ¿no? Lo más importante era la conexión entre las personas, la cuestión de, bueno, antes de conectarte a la red, vení a mi casa, charlemos, demos un paseo por el río, recorramos los nodos, y después, si estás de acuerdo, te vas a sumar a la red. Ellos tenían una idea de sostenimiento de la red a partir de un bono, y ahí les explicaban al usuario qué es la red. La Isla Libre dice, es una red social sustentada por la conectividad a una red virtual. Reuniones presenciales, actividades culturales y sociales. Es una comunidad libre y neutral. Es autogestionada por los miembros de la comunidad isleña. Sigue un modelo implementado por otras redes comunitarias de Argentina y del mundo. Bueno, esta idea era esto, ¿no? Primero necesitamos conocerte y construir un vínculo, un lazo, esta idea de la sociabilidad, y después sí, vamos a la conectividad de internet. Lo que sí decían estos informáticos y estos vecinos y vecinas del Tigre es que la mayoría que lo que quería era conectarse. Dice, no, bueno, pero ¿cuánto hay que pagar? No, pero acá no se trata de pagar, porque el bono es voluntario. El tema es que compartamos, que generemos como... Bueno, no, ¿cuánto hay que pagar? Era como bastante difícil la lucha, decían ellos, con esta idea establecida de que uno paga por un servicio de internet y no lo ve como algo a lo cual uno tendría derecho, y uno podría de alguna manera modificarlo y darle otro sentido, que no es el sentido que hoy estamos o se está construyendo, de que uno paga por el servicio de internet. Pobre lo que está pasando Axel, ¿no? Que está sin la posibilidad de conectarse a internet. Entonces ahí ellos daban esa disputa ideológica sobre la definición de qué es internet y qué debería ser internet, ¿no? Y ahí hacen esa diferenciación. Este es un mapa de los nodos de la ciudad de Buenos Aires, de Ciudad Libre, y ahí tenemos la diferencia entre la red social y la red digital, ¿no? Como les decía, ellos privilegiaban este mapa, y cada uno de estos nodos es la infraestructura física, la infraestructura tecnológica, que después permite la conectividad de las personas, pero daban privilegio a estos mapas y a estos nodos. Entonces uno lo primero que conocía tenía que ver con esto, ¿no? Más allá de que después tenía reuniones presenciales y hay una fuerte curva de aprendizaje. Y lo del Hack Lab es el modelo que tienen los grupos anarquistas, ¿no? Que los grupos anarquistas privilegian la cuestión, como yo les decía antes, del juntarse a experimentar, a charlar, a discutir de política. Este es el grupo que abiertamente hablaba de militancia. Los otros grupos no querían hablar de cualquier forma de política, es decir, de acá no se habla de política, acá hablamos de tecnología, decían, independientemente de que después había grandes debates sobre esto y no era algún tema cerrado, pero siempre estaba como esa norma de no se habla de política, se habla solamente de tecnología. Y en los grupos anarquistas, por el contrario, ¿no? Se hablaba de militancia, se hacían lecturas políticas todo el tiempo. Y en los grupos tecno-hippies era una mirada, digamos, más intermedia, más progresista. Se aclaraba que no se hablaba de política partidaria, pero sí se hablaba de política y sobre todo de apropiación tecnológica por el pueblo, básicamente, ¿no? Bueno, todo esto como en la práctica me llevaba a ir a bibliotecas populares acá en la ciudad, a navegar mucho por internet, a ir al Delta del Tigre, y como les decía, la dimensión internacional también implicaba de alguna manera poder viajar. Estuve en Brasil, acampando en una
estancia rural de tecnología, etcétera, ¿no? Eh, y las controversias fundamentales que había tienen que ver con esto, ¿no? Con la idea de poder tener una internet local, una internet global, ¿no? Es decir, hay que tener una conexión a internet global o solo alcanza con una conexión a internet local. Era una discusión. Después la cuestión de si privilegiábamos el aprendizaje técnico o privilegiamos la participación política y el comprender de qué se trata internet, y hacer una discusión más activista pero política sin tanto conocimiento técnico, y dejar eso a los hackers o a los informáticos, que son los que construyen la infraestructura. La idea de si trabajamos sobre software libre o trabajamos sobre software privativo o mixto. La idea, como les decía, de hablar de política abiertamente o no. La idea de un financiamiento externo, estatal o privado, o la idea de un financiamiento comunitario. La idea de una intervención dentro de la legislación nacional e internacional y de la producción tecnológica de routers, o simplemente cambiarle el sentido o hackear los dispositivos que ya se encuentran. Bueno, una serie de controversias que estos grupos informáticos de las redes libres, las redes inalámbricas libres, están y siguen constantemente discutiendo y tomando distintas definiciones en cada uno de los grupos. Esto tiene que ver básicamente con una de las cosas que yo encontré y que más o menos pude darle forma en mi tesis, que tenía que ver con la manera de aprender, ¿no? Y una de las cosas que aprendí con estos grupos es que para ellos el aprendizaje era un aprendizaje libre, libre en el sentido de que no estaba atado a lo académico, y que lo académico en este caso venía después, ¿no? De hecho, se reían de los títulos cuando a veces iban a dar charlas y les ponían el papelito ingeniero, fulanito, y ellos decían: yo no soy ingeniero, pero por ahí lo doy vuelta a un ingeniero. ¿Por qué? Porque ellos habían estudiado veterinaria, y después estudiaron arte, y después estudiaron informática, pero siempre de manera autónoma. Después fueron a lo mejor a alguna institución formal simplemente a tener el titulito que les pedían en algunos de los lugares en los cuales trabajaban. Lo cooperativo, porque hacían una diferencia con lo colaborativo, ¿no? Que hay mucha lógica de lo colaborativo, que es: yo estoy con vos aportando algo, pero ellos decían que lo cooperativo tenía esta lógica de las cooperativas, esta lógica más política, de trabajo de corresponsabilidad, ¿no? De toma de decisiones en asamblea, o en forma conjunta, ¿no? Entonces, como que le daban la vuelta de que ese aprendizaje siempre era cooperativo en ese sentido, ¿no? Que implicaba un trabajo de pares, corresponsables, donde el experto también aprendía de las preguntas que le planteaba el novato, ¿no? No es que tenía todo el saber, no había una cosa más vertical, sino más horizontal. Y lo de problemas autogenerados, porque la autogeneración de el aprendizaje basado en problemas es como una tradición hace muchos años en la didáctica, pero ellos le daban una cosa que me pareció interesante, y es que cuando vos tenés todo resuelto y todas las cosas te funcionan, lo que haces es generarte un problema. Es decir, el sistema está funcionando bien, bueno, listo, cambiemos de sistema. De hecho, en el software libre, cuando vos tenés algún sistema operativo y está funcionando bien, la idea es que cada 6 meses, cada año cambies de sistema. ¿Para qué? Para poder volver a aprender, para poder encontrarte con situaciones que no podías resolver, y eso te va a generar una mayor habilidad para la futura resolución de problemas y para el dominio del software y de la tecnología en sí misma. Entonces el problema te lo autogenerás. Y había una lógica que me ha pasado a mí también del aprendizaje a partir de determinadas situaciones, de determinadas bromas que tendían a generarte problemas que vos tenías que resolver. De hecho, se te puso la pantalla en negro y bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo haces? Alguien que entra y te hace un hackeo, y vos tenés que poder resolverlo. Esta cuestión de poder generarte un problema para desestructurarte y llevarte a nuevos aprendizajes. Es una de las cosas que me pareció súper interesante, que no inhabilitaba que existían wikis de tutoriales, ¿no? Donde uno podía intercambiar y colaborar con otros y tener también ese intercambio más de aportes de terceros descomprometidos. Pero fundamentalmente también los talleres de antenas, porque las antenas era algo fundamental para el funcionamiento de todo el sistema, y hacían talleres en los cuales hacían ese intercambio y esa experimentación, y también esta idea de no garantizado, ¿no? Que es muy del software libre, que al contrario del software privativo, el software más comercial, digamos, no hay garantía. No hay garantía porque hay confianza, justamente, ¿no? Es decir, yo no te doy garantía de que esto va a funcionar, pero confía en que va a funcionar siempre y cuando vos aprendas y puedas solucionar todos los problemas que el sistema te presenta, pero yo no te lo garantizo. Es un concepto interesante que también sale un poco de
de la concepción que tenemos más difundida en Internet de que necesitamos garantías, ¿no? Acá era absolutamente no garantizado. Bueno, acá hay algunas fotitos de talleres que se ven, y acá hay una captura de pantalla. Ahí leo básicamente porque también el humor es algo interesante en la cultura geek. Delirio geek: desde lo más profundo de mi kernel y codificando, un joven geek como yo nos mira y pregunta por esos procesos que reflejamos bloqueados, esperando el signal que despierte la sincronización de nuestros deseos. Bueno, por esos archivos en file system que poco a poco han llenado mi disco duro sin importar tamaño y mi extensión. Bueno, como ven, acá hay varios términos que tienen que ver con operaciones que se dan en el sistema y que es necesario aprender en los talleres o aprender con tutoriales, digamos, ¿no? En pantalla. Ellos siempre cuentan que han aprendido a partir de tutoriales, entonces valoran muchísimo esa prueba y error, ese ensayo, esa trayectoria de aprendizaje autogenerada, ¿no? Bueno, y por último, esta idea de terminal de Internet a voluntario activista. Juegan con el terminal, es como la computadora final de una red que no hace más que consultar datos, digamos, que a veces tiene como le dicen como que es esclava, digamos, ¿no? Es como que no es casi boba, aunque uno pueda subir datos, pero es un terminal. Entonces dice que uno tiene que dejar de ser un terminal de Internet y pasar a ser un voluntario activista. Voluntario porque tiene la voluntad de colaborar, y en este caso la idea de utilizador me parece interesante, que es de Stengers, y plantea esta cuestión de que al contrario del usuario, el utilizador es alguien que en ese uso puede cambiar el dispositivo que está utilizando, la Internet que está utilizando, la herramienta que está utilizando. De hecho, por ponerles un ejemplo, hace poco salió una nota en la revista, creo que Wired, sobre el uso que le dieron en las últimas manifestaciones en Estados Unidos, ¿sí? Por el asesinato de Floyd, donde una de las herramientas que usaban para compartir y para organizarse y para también, digamos, de alguna manera compartir sus reclamos era Google Docs, ¿no? Entonces, la idea de utilizador tiene que ver con esto, con ser, digamos, de una manera un hacker que le cambia el sentido de las herramientas que han sido concebidas con otros fines. Entonces, ahí está puesto, digamos, el activismo desde estos grupos, que lo expresaron en un manifiesto, el manifiesto de las redes libres latinoamericanas, digamos, ¿no? Que fue una de las cuestiones que también indagué y que también rastreé, y es súper interesante porque en el manifiesto justamente todos los grupos, aún aquellos que hablan de que no tenían que rastrear o hablar de cuestiones vinculadas con lo político, compartían ese manifiesto que abiertamente expresaba esta posibilidad de darle otro sentido a Internet, haciendo que Internet tuviera volviera a esa lógica original de Tim Berners-Lee de comunicar a la gente de manera horizontal sin ningún fin de lucro, y me parecía como interesante poder rescatar esa lógica del manifiesto. Les voy a leer un poquitito y ya con esto casi voy terminando. Dice: uno de los puntos del manifiesto dice: trabajar por conseguir la participación de las redes libres en los puntos neutros de las zonas donde se despliegan como estrategia para ampliar su alcance, mejorar las posibilidades de interconexión entre redes y defender los principios de libertad y neutralidad y bien común dentro de la infraestructura de comunicaciones de su región, ¿no? Esta idea de libertad, neutralidad y bien común. Algo que no señalé, pero el concepto de libertad específicamente tienen ya desde las ciencias políticas y la filosofía, es un concepto controvertido o, digamos, multifacético. Bueno, en las redes libres también, ¿no? No es lo mismo los grupos que interpretan a la libertad más en el sentido liberal que los grupos anarquistas que le dan justamente la vuelta libertaria al concepto de libertad. Entonces, me parece interesante, no voy a ahondar ahora, pero la idea de redes libres implica también este abanico de posibilidades, ¿no? Esta es una de las remeras de uno de los informáticos, y yo no soy un pirata, compartir es bueno. Un pirata es atacar naves, eso es muy muy malo, digamos, ¿no? Y también esto es controvertido porque la idea del pirata se vincula mucho con los hackers. Entonces acá hay una cuestión, en realidad un juego con lo que los medios dicen que es el pirateo, ¿no? Lo que es la lógica de un programa pirateado o craqueado, ¿no?
en ese sentido están como rebatiendo o haciendo una disputa del sentido de determinados términos, como en el caso de lo pirata o del hacker, que algunos grupos, como por ejemplo los grupos anarquistas, recuperan. Ellos sí se denominan que son piratas, de hecho se organizan en barcos piratas, ¿no? Y hay toda una disputa ahí en cuanto a los términos. Bien, hasta acá llegué, espero que no les haya alguien todavía por ahí, no se hayan dormido o aburrido. Referencias para ampliar, bueno, Atalaya Sur, que es una red que está en el Bajo Flores, es una red comunitaria que hoy está funcionando ahí. Si quieren, ahí está la página web, después les paso el link a esta presentación. Freenet, que es un documental sobre redes libres, que si les interesó el tema pueden verlo, ahí está en Vimeo. Y bueno, nada, acá hay algunas conclusiones de mi tesis, pero me parece que hasta ahora simplemente quisiera escucharlos y charlar. Me parece que lo más importante y lo más rico va a ser conversar. En todo caso vuelvo a algunas cosas que por ahí pasé muy rápido. Mis contactos, me pueden contactar en Facebook, en el grupo Círculo de Estudios de Antropología y lo Digital. Si lo buscan en Facebook lo van a encontrar, y ahí me pueden contactar y pedirme más información o material. Y en Spotify, o si buscan en YouTube también, Meshnautas, que es un podcast sobre etnografías de lo digital que estamos produciendo con el Círculo de Estudios, con el CESIA, y que bueno, la idea esta tarde es poder rescatar formas de trabajo con objetos digitales o con objetos atravesados por lo digital. De hecho, en el anteúltimo episodio está Débora Swistum contando un poco cómo apareció lo digital en su campo. Y bueno, y un link a mi tesis en el repositorio de la universidad por si quieren después repasarlo y ver algunas partes, como les decía, la parte metodológica. Bueno, hasta acá llegué. Perdonen si fui muy rápido.